El humo del incienso asciende en espirales hacia el techo de piedra, mientras una voz femenina murmura palabras incomprensibles. Es el año 393 después de Cristo. En las entrañas del templo más sagrado del mundo antiguo, la última pitonisa de Delfos tiembla sobre su trípode. No lo sabe aún, pero pronuncia las últimas palabras que los dioses hablarán a través de labios humanos. Afuera, el mundo cristiano aguarda con impaciencia. El silencio de los oráculos está a punto de volverse eterno. Bienvenidos una noche más a Somnialis, viajeros nocturnos. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañas esta noche? Cuéntanos en los comentarios. Respira profundo. Permite que la quietud de esta hora te envuelva. Estamos aquí, en la frontera entre la vigilia y el sueño, ese espacio donde el pasado cobra vida con una nitidez extraña. Quizás estés en tu cama, con la luz apagada. Quizás el resplandor suave de una pantalla sea tu única compañía. No importa. Esta noche viajaremos juntos a un lugar donde las montañas tocaban el cielo y donde, durante más de 1000 años, los dioses hablaban. Imagina esto. Durante más de 1 milenio, reyes y mendigos, filósofos y tiranos viajaron cientos de kilómetros a pie para formular una sola pregunta. ¿Debo ir a la guerra? ¿Me casaré? ¿Sobrevivirá mi hijo? ¿Conquistaré ese reino? Y en un templo colgado en las laderas del monte Parnaso, entre vapores subterráneos y el éxtasis de sacerdotisas poseídas por Apolo, recibían respuestas. Respuestas que cambiaban destinos, respuestas que alteraban el curso de imperios. Delfos no era simplemente un santuario, era el centro del universo conocido, el ombligo del mundo, como lo llamaban los griegos. Pero entonces, silencio. Un silencio que se extendería para siempre. Esta noche buscaremos respuestas a una pregunta que ha intrigado a historiadores durante siglos. ¿Cómo es posible que el oráculo más poderoso de la antigüedad, consultado por Alejandro Magno, por los emperadores de Roma, por todos los grandes de Occidente, simplemente dejara de hablar? ¿Qué apagó la voz de los dioses? ¿Fue la llegada del cristianismo? ¿El agotamiento de los vapores sagrados? ¿O acaso algo más profundo, más humano, más inevitable? Esta noche te llevaré a través de más de 1000 años de historia. Escucharemos el nacimiento del oráculo, cuando los primeros griegos llegaron a esas montañas sagradas. Sentiremos la emoción de los peregrinos que caminaban por la vía sacra. Conoceremos a las pitonisas que entregaban sus cuerpos a un dios. Presenciaremos el momento en que Nerón saqueó el santuario. Y finalmente, estaremos allí, en esa última profecía pronunciada antes de que las puertas se cerraran para siempre. Cada palabra que escucharás esta noche está fundamentada en textos antiguos. Heródoto, Plutarco, Pausanias, en inscripciones grabadas en piedra que aún podemos leer, en los hallazgos arqueológicos que siguen emergiendo de entre las rocas del Parnaso. Esta no es fantasía, es memoria. Es el intento de reconstruir cómo se sintió estar allí, en el centro del mundo, cuando ese centro empezó a desmoronarse. Así que, acomódate, cierra los ojos si lo deseas. Deja que tu respiración se haga más lenta. Esta noche caminaremos por senderos de montaña donde el laurel crece salvaje. Escucharemos el murmullo de fuentes sagradas. Sentiremos el temor reverente de quienes entraban al templo sabiendo que escucharían palabras que no eran humanas. Viajemos juntos. El pasado nos espera. Antes de que existieran los griegos tal como los conocemos, antes de que Homero cantara sobre Troya, antes de que Atenas fuera más que un puñado de chozas en una colina, ya existía un lugar sagrado en las faldas del Parnaso. Imaginemos las montañas del centro de Grecia, no las colinas suaves de postal, montañas verdaderas, escarpadas, verticales, donde las rocas calcáreas se alzan como dedos de gigante apuntando al cielo.
El monte Parnaso se eleva más de 2.400 metros sobre el nivel del mar. En invierno, su cumbre se cubre de nieve. En verano, el sol golpea las piedras con una intensidad que hace vibrar el aire. Y en sus laderas, en un anfiteatro natural, tallado por milenios de viento y agua, había un lugar donde la tierra se abría. Una grieta, una fisura en la roca de la que emergían vapores, y con esos vapores, algo más. Un olor dulzón, un mareo que se apoderaba de quien se acercaba demasiado. Los primeros habitantes de esas montañas lo notaron, y como todos los pueblos antiguos frente a lo inexplicable, lo llamaron sagrado. Según las leyendas que los griegos contarían después, el primer guardián de ese lugar no fue Apolo, fue Gea, la tierra misma. Luego Python, la serpiente monstruosa hija de Gea, enrollada sobre la fisura, protegiendo los secretos subterráneos. Y finalmente, Apolo el luminoso, el dios del sol y de la profecía, que mató a Python con sus flechas y reclamó el santuario para sí. Pero dejemos de lado los mitos por un momento. ¿Qué sabemos realmente? Sabemos que hacia el año 1600 a.C., durante lo que llamamos la civilización micénica, ya había algún tipo de culto en ese lugar. Las excavaciones arqueológicas han encontrado restos de cerámica, figurillas votivas, evidencias de que la gente subía esas montañas empinadas para dejar ofrendas. ¿A quién? No lo sabemos con certeza. Quizás a una diosa madre, quizás a los espíritus de la tierra. Quizás simplemente reconocían que ese lugar, con su geografía dramática y sus emanaciones extrañas, era un umbral, un punto donde el velo entre este mundo y otro se volvía más delgado. Cerremos los ojos e intentemos estar allí. Es un amanecer de hace 3.500 años. Un pastor guía sus cabras por las laderas rocosas. El aire es frío, transparente. De repente, una de sus cabras se comporta de manera extraña. Se tambalea. Bala con un tono que él nunca ha escuchado. Se acerca y él también lo siente. Un mareo, una ligereza en la cabeza, como si el suelo bajo sus pies dejara de ser completamente sólido. Se aparta rápidamente. Esa noche, en su aldea, cuenta lo que vio. Los ancianos asienten. Ellos ya lo sabían. Ese es un lugar de poder. Así comenzó, quizás. No con decretos de reyes ni con arquitectos planeando templos monumentales, sino con el reconocimiento simple, casi animal, de que algo en ese lugar era diferente. Pero el verdadero nacimiento de Delfos, como lo conocemos, vino después del colapso. Hacia el año 1200 a.C., la civilización micénica se desmoronó. Palacios quemados, sistemas de escritura olvidados. Grecia entró en lo que llamamos la Edad Oscura, siglos de los que apenas tenemos registros. Cuando la población disminuyó, el comercio cesó y el conocimiento se perdió como agua entre los dedos. Pero incluso en la oscuridad algunos lugares se mantuvieron vivos. Delfos fue uno de ellos. Cuando la luz regresó lentamente, cuando las ciudades griegas comenzaron a formarse de nuevo hacia el siglo VIII a.C., Delfos ya estaba allí, esperando. Y algo había cambiado. El culto se había refinado, se había institucionalizado. Ahora tenía sacerdotes, rituales específicos, y sobre todo tenía un método para comunicarse con lo divino. Ese método era la Pitia. La pitonisa, una mujer, siempre una mujer, que se sentaba sobre un trípode de bronce suspendido sobre la grieta sagrada, que respiraba los vapores que emergían de las profundidades, y que, en ese estado alterado de conciencia, pronunciaba palabras que los sacerdotes interpretaban como la voz de Apolo. ¿Por qué una mujer? Las teorías abundan. Algunos sugieren que era un remanente del culto anterior a Gea, otros que las mujeres eran consideradas más permeables a la posesión divina.
Plutarco, que fue el mismo sacerdote de Delfos siglos después, escribió que la Pitia debía ser una mujer de vida simple, sin educación formal, virgen o viuda mayor. Su mente, no contaminada por el aprendizaje excesivo o las pasiones terrenales, podía convertirse en el recipiente perfecto para la voz del Dios. Imaginemos a la primera. No sabemos su nombre. Quizás se llamaba algo simple. Clio, Theo, un nombre que significa regalo de los dioses. Es joven, quizás apenas 20 años. Ha sido elegida por los sacerdotes de su aldea cercana. Es un honor terrible, un privilegio que aterra. El día de su primera profecía, la llevan al templo antes del alba. Le han dado a beber agua de la fuente Castalia, la fuente sagrada que nace en las rocas del Parnaso. El agua está helada. Sabe a piedra y a tiempo. Le han hecho masticar hojas de laurel, el árbol sagrado de Apolo. Su boca se llena de un sabor amargo. La guían a la cámara interior, el Aditon, el lugar donde ningún peregrino común puede entrar. Solo los sacerdotes, solo ella. El aire allí es denso. Hay antorchas que proyectan sombras movedizas sobre las paredes de piedra. Y en el centro, el trípode. Y debajo del trípode, la grieta. Se sienta. El metal está frío contra sus muslos. Comienza a respirar. Y con cada respiración los vapores entran en sus pulmones. Tiene un olor dulce. ¿Azufrado? No está segura. Su cabeza comienza a girar. Las paredes parecen respirar. Y entonces algo más entra en ella. O ella sale de sí misma. No está segura de cuál de las dos cosas. Su boca se abre. Palabras salen. No las está pensando. No las está controlando. Son como un río que la atraviesa. Los sacerdotes, parados cerca, escuchan con atención extrema. Escriben, interpretan, traducen el trance incomprensible en versos hexamétricos, el metro de la poesía épica griega. Cuando termina, horas después, o quizás solo minutos, no puede recordar nada. La sacan del Aditon, le dan vino mezclado con agua. Está agotada, como si hubiera corrido una carrera, pero también hay algo más. Una sensación de haber sido utilizada para algo más grande que ella misma, de haber sido por un momento más que humana. Esta escena se repetiría, con variaciones, durante más de 1000 años, pero volvamos a la geografía, porque la ubicación de Delfos no era accidental. Las fuentes antiguas lo describen con reverencia. Pausanias, viajero y geógrafo del siglo II después de Cristo, escribió que el camino hacia Delfos era uno de los más difíciles de Grecia. Desde el Golfo de Corinto, había que ascender por senderos de montaña estrechos y empinados. A cada lado, precipicios que hacían que los viajeros caminaran pegados a la pared de roca. Y luego, después de horas de ascenso, el camino se abría. Y allí, enclavado en la montaña como un nido de águila, estaba el santuario. La vista debió ser impresionante. Por debajo, el valle del Pleistos con sus interminables olivares plateados. Más allá, el golfo brillando bajo el sol. Y por encima, las rocas rojas del Parnaso llamadas Fedríades, las rocas resplandecientes, que al amanecer y al atardecer parecían arder con fuego interno. Los griegos decían que Delfos era el ónfalo, el ombligo del mundo. Contaban que Zeus había soltado 2 águilas desde los extremos opuestos de la tierra y que se habían encontrado precisamente allí, sobre Delfos. En el templo guardaban una piedra cónica, también llamada ónfalo, que marcaba ese centro cósmico. Hipérbole, por supuesto, pero también algo más. Delfos estaba estratégicamente ubicado en el centro de Grecia, accesible desde todas las grandes ciudades, pero no controlado por ninguna de ellas. Era territorio neutral, sagrado.
y eso lo convertía en el lugar perfecto no solo para consultar a los dioses, sino también para algo más práctico: reunirse, negociar, establecer tratados. La Liga Anfictiónica, una alianza de ciudades griegas, tenía su sede allí. Se reunían 2 veces al año para discutir asuntos comunes, guerras, disputas territoriales, infracciones contra los santuarios. Y después de sus reuniones políticas, consultaban al oráculo. La religión y la política, en Delfos, eran inseparables. Hacia el siglo VII a.C., Delfos ya era el oráculo más prestigioso del mundo griego. No el único. Había docenas de otros oráculos repartidos por el Mediterráneo, pero sí el más importante. Y su fama comenzó a extenderse más allá de las fronteras helenas. Según Heródoto, el primer rey extranjero en consultar el oráculo fue Giges de Lidia, allá en el siglo VII a.C. Giges había usurpado el trono, asesinando a su predecesor. Atormentado por la culpa o simplemente buscando legitimidad, envió una ofrenda masiva a Delfos, más de 500 kilos de oro, y preguntó: ¿he actuado correctamente? ¿Tengo derecho al trono? La respuesta del oráculo fue, como casi siempre, ambigua. Sí, Giges sería rey, pero la venganza caería sobre sus descendientes en la 5ª generación. 150 años después, Creso, el bisnieto de Giges, perdería su reino exactamente como el oráculo había predicho. Estas historias circulaban por todo el Mediterráneo, y con cada historia la fama de Delfos crecía, y con la fama llegaban más peregrinos, y con más peregrinos más ofrendas, y con más ofrendas más poder. El pequeño santuario en las montañas se estaba convirtiendo en algo sin precedentes, el centro espiritual del mundo griego, un lugar donde la voluntad divina podía conocerse, donde el futuro, aunque fuera oscuramente, podía vislumbrarse. Y todo gracias a una grieta en la roca, a los vapores que salían de ella, y a las mujeres que estaban dispuestas a respirarlos. El sol aún no ha salido completamente, pero la vía sacra ya está llena de peregrinos. Vienen de todas partes, de Atenas, de Esparta, de Corinto, de Sicilia, de las colonias griegas en Asia Menor. Algunos han viajado durante semanas, otros meses. Todos convergen en este camino empinado que serpentea hacia el templo de Apolo. Imaginemos que somos uno de ellos. Es el año 520 a.C. Nos llamamos Terón. Somos un comerciante de cerámica de Atenas. Hace 3 meses, nuestro socio nos traicionó, robando una cantidad considerable de plata. Tenemos la oportunidad de vengarnos, pero la decisión nos atormenta. ¿Debemos hacerlo? ¿O la venganza solo traerá más problemas? Hemos venido a Delfos a preguntar. No estamos solos. Delante de nosotros camina una pareja mayor de Tebas. Detrás, un grupo de jóvenes espartanos con sus túnicas rojas características. Todos subimos en silencio. El protocolo exige cierto decoro al acercarse al santuario. No se grita, no se corre. Se camina con la cabeza ligeramente inclinada, reconociendo que uno está entrando en territorio sagrado. A ambos lados del camino, los tesoros. No tesoros en el sentido de arcas llenas de oro, sino edificios pequeños, capillas, construidas por distintas ciudades griegas para albergar sus ofrendas al dios. El tesoro de los atenienses, el tesoro de los sifnios, el tesoro de los corintios, cada uno más elaborado que el anterior, compitiendo en esplendor. Las columnas están pintadas de colores brillantes: azul, rojo, dorado. Las esculturas en los frontones representan hazañas míticas: Hércules luchando contra el león de Nemea, Teseo matando al Minotauro. Es una exhibición de riqueza, de poder.
Cada ciudad que ha consultado el oráculo y ha recibido una profecía favorable construye un tesoro como agradecimiento y también como propaganda. Miren lo que podemos permitirnos. Miren lo favorecidos que somos por los dioses. Llegamos finalmente a la explanada frente al templo. Es más grande de lo que esperábamos. 6 columnas dóricas en el frente. Muros de piedra caliza blanca que reflejan la luz del sol naciente. En el frontón, esculturas doradas de Apolo con su lira, flanqueado por las musas. Pero antes de entrar, hay que esperar. Y pagar, porque consultar al oráculo no era gratuito. Había que pagar la pelanos, una tarifa que variaba según la complejidad de la pregunta y el estatus del consultante. Para nosotros, comerciantes de clase media, es una suma considerable pero no imposible. Para los reyes y tiranos, las tarifas eran astronómicas, pero también traían ofrendas adicionales. Estatuas de bronce, trípodes de oro, esclavos liberados como sirvientes del templo. Mientras esperamos nuestro turno, escuchamos conversaciones en diferentes dialectos. El oráculo consultaba solo un día al mes, el 7º día del mes de vicios, el mes sagrado de Apolo, y solo durante 9 meses al año. En invierno, Apolo supuestamente abandonaba Delfos y viajaba al norte, a la tierra de los hiperbóreos, dejando el santuario a cargo de Dioniso. Durante esos 3 meses de invierno, el oráculo permanecía mudo. Esto creaba una demanda enorme, cientos de consultantes para un solo día al mes. El sistema de turnos era estricto, controlado por los sacerdotes del templo. Los ciudadanos de Delfos tenían prioridad. Luego, aquellos que habían obtenido la promantella, el derecho a consultar primero, generalmente otorgado como recompensa por algún servicio al santuario, y finalmente, el resto, en orden de llegada. Esperamos 5 horas bajo el sol. Finalmente, un sacerdote pronuncia nuestro nombre, Terón de Atenas. El corazón nos late con fuerza. Seguimos al sacerdote al interior del templo. El contraste con el exterior brillante es brutal. Adentro está oscuro, fresco. El olor a incienso es tan denso que casi se puede tocar. Hay lámparas de aceite que proyectan sombras temblorosas. Las paredes están cubiertas de inscripciones votivas, agradecimientos de consultantes anteriores que obtuvieron respuestas favorables. Pero no nos llevan al Aditon, la cámara interior donde está la Pitia. Solo los sacerdotes pueden entrar allí. Nosotros nos quedamos en el pronaos, el vestíbulo. Formulamos nuestra pregunta a un sacerdote que la repite en voz alta, proyectándola hacia el interior del templo. Y esperamos. Desde las profundidades del edificio, escuchamos algo, una voz femenina. Pero no es una voz normal, es alterada, aguda, quebrada. Las palabras son incomprensibles, sonidos que podrían ser palabras o podrían ser simplemente gemidos guturales. El sacerdote a nuestro lado escucha con atención. Otros sacerdotes, en el Aditon, también escuchan. Toman notas, discuten en susurros. Pasa tiempo. ¿Cuánto? No estamos seguros. Finalmente, el sacerdote se vuelve hacia nosotros y recita, en hexámetros perfectamente métricos. La justicia tiene 2 caras, mortal. La que mira hacia atrás no olvida, la que mira adelante construye. Elige tu rostro con cuidado. La plata perdida volverá cuando menos la esperes. Eso es todo. El sacerdote nos entrega un pequeño rollo de papiro con la profecía escrita. Nos indica con un gesto que debemos retirarnos. Nuestra consulta ha terminado. Salimos al sol cegador, aturdidos. ¿Qué significa eso? ¿Debo vengarme o no? La respuesta es ambigua, como casi todas las respuestas de Delfos. Nos dice que la justicia es compleja, que tenemos que elegir, pero no nos dice qué elegir. Y la última línea sobre la plata es una promesa, una advertencia. Pasaremos semanas reflexionando sobre esas palabras.
y dependiendo de qué decidamos hacer, interpretaremos la profecía como correcta o incorrecta. Si decidimos no vengarnos y eventualmente recuperamos nuestra plata de otra forma, diremos que el oráculo fue sabio. Si nos vengamos y las cosas salen mal, diremos que deberíamos haber escuchado mejor. El oráculo, de esta manera brillante, nunca puede equivocarse. Esta fue la genialidad de Delfos, la ambigüedad estratégica. Las profecías más famosas eran maestras en esto. Cuando Creso de Lidia consultó si debía atacar a Persia, el oráculo respondió: «Si cruzas el río Jalis, destruirás un gran imperio». Creso, confiado, cruzó el río y efectivamente destruyó un gran imperio, el suyo propio. El oráculo no había mentido, simplemente no había especificado qué imperio. Cuando los atenienses consultaron qué hacer ante la invasión persa, el oráculo les dijo que confiaran en murallas de madera. ¿Qué significaba eso? Algunos interpretaron que debían fortificar la Acrópolis con empalizadas de madera. Otros, liderados por Temístocles, argumentaron que murallas de madera se refería a los barcos de la flota ateniense. Esta segunda interpretación llevó a la batalla de Salamina y a la victoria griega contra los persas. ¿El oráculo predijo el futuro? ¿O simplemente ofreció una metáfora lo suficientemente flexible como para adaptarse a cualquier resultado? Los escépticos, incluso en la antigüedad, se hacían esta pregunta, pero la mayoría de los griegos creían, y su creencia no era irracional. Había demasiadas historias, demasiadas coincidencias, demasiadas profecías que, interpretadas correctamente, parecían haber anticipado eventos imposibles de predecir. Y estaba el propio fenómeno de la Pitia. Los escépticos modernos han intentado explicarlo. En los años 90, geólogos descubrieron que efectivamente hay fallas tectónicas bajo Delfos que podrían haber emitido gases, etileno, metano, dióxido de carbono. Estos gases, en concentraciones específicas, producen estados alterados de conciencia, euforia, alucinaciones, habla incoherente, pero esto no resta misterio. Aumenta el asombro. Los primeros habitantes de Delfos, sin conocimiento de geología o química, identificaron un fenómeno natural raro y lo aprovecharon. Construyeron todo un sistema religioso, político y cultural alrededor de una grieta en la tierra que producía gases alucinógenos. Y funcionó. Durante siglos. Funcionó tan bien que Delfos se convirtió en el lugar más rico y poderoso de Grecia después de Atenas y Esparta. Los tesoros acumulados eran legendarios. Heródoto describe la ofrenda de Creso, un león de oro puro que pesaba más de 200 kilos, copas de oro, jarrones ornamentados. Los espartanos donaron un cráter de bronce tan grande que podía contener suficiente vino para 300 hombres. Los corintios construyeron estatuas de oro de sus antepasados míticos. Todo esto se acumulaba en los tesoros y en el propio templo, y los sacerdotes de Delfos, conocidos como los Oshioi, administraban esta riqueza, la prestaban a ciudades griegas financiaban expediciones, mediaban en conflictos. Delfos, en esencia, se había convertido en algo más que un santuario. Era un banco, una corte de arbitraje internacional, un centro de información donde todas las noticias del mundo griego convergían. Los sacerdotes escuchaban a cada peregrino. Sabían qué ciudad planeaba qué guerra, qué tirano estaba perdiendo el control, qué colonia estaba prosperando. Esta información alimentaba las profecías. No era solo la Pitia respirando vapores, era un aparato sofisticado de inteligencia envuelto en el lenguaje de lo divino. Y los griegos lo sabían, o al menos lo sospechaban, pero no importaba, porque incluso si había cálculo humano detrás de las profecías, el lugar en sí seguía siendo sagrado. La Pitia seguía entrando en trance.
Los vapores seguían subiendo de la tierra. Y en última instancia, era más reconfortante creer que los dioses hablaban que aceptar que el futuro era completamente incierto. Delfos ofrecía algo precioso, la ilusión de control en un mundo caótico. La sensación de que, si hacías las preguntas correctas y escuchabas con suficiente cuidado, podías vislumbrar lo que vendría. Podías tomar decisiones informadas. Podías, aunque fuera brevemente, tocar el hilo del destino. Y por esa ilusión, por esa sensación, los griegos estaban dispuestos a subir montañas, esperar horas bajo el sol, pagar sumas exorbitantes y creer. El siglo V antes de Cristo fue el siglo dorado de Grecia y, por extensión, de Delfos. Las guerras médicas contra Persia habían terminado con victoria griega. Atenas había emergido como la potencia dominante, liderando la Liga de Delos. Esparta mantenía su hegemonía militar terrestre. El mundo griego estaba en expansión. Colonias en Sicilia, en el sur de Italia, en las costas del Mar Negro, en Asia Menor. Y por todas partes, los griegos llevaban su cultura, su lengua, sus dioses y su devoción a Delfos. Porque una de las primeras cosas que hacían los griegos al fundar una nueva colonia era consultar el oráculo. ¿Dónde deberíamos establecernos? ¿Será el lugar fértil? ¿Nos favorecerán los dioses en esta empresa? Imaginemos el año 480 a.C. Una delegación de colonos de Corinto planea establecer una nueva ciudad en la costa de Sicilia. Antes de partir, envían emisarios a Delfos. Son hombres mayores, respetados, veteranos de guerras anteriores. Traen una ofrenda generosa, un trípode de bronce finamente trabajado. Esperan su turno. Finalmente son admitidos. Formulan su pregunta: ¿dónde deberíamos fundar nuestra nueva ciudad? ¿Qué sitio será próspero? La Pitia, después de inhalar los vapores, profiere su respuesta. Los sacerdotes la interpretan: donde el agua dulce abraza al mar salado, donde el olivo y el trigo crecen hermanos, allí plantad vuestras raíces. El dios del sol los sonríe. Los colonos parten. Exploran la costa de Sicilia. Buscan un lugar donde un río de agua dulce desemboque al mar, donde el suelo sea fértil para olivos y trigo. Lo encuentran. Fundan su ciudad. La llaman Siracusa. Siracusa se convertirá en una de las ciudades más ricas y poderosas del Mediterráneo occidental, y sus ciudadanos nunca olvidarán que fue el oráculo de Delfos quien bendijo su fundación. Durante siglos enviarán ofrendas, consultarán en momentos de crisis, mantendrán vínculos con el santuario. Esta historia se repitió docenas de veces. Masalia, la moderna Marsella, Cirene en Libia, Bizancio, la futura Constantinopla. Todas estas ciudades fueron fundadas con la bendición de Delfos. Todas mantuvieron lazos espirituales y políticos con el santuario. Delfos se había convertido en la institución internacional del mundo griego, un punto de referencia común para ciudades que de otro modo estaban en constante rivalidad. Porque aunque Atenas y Esparta fueran enemigos mortales, aunque Corinto y Tebas se odiaran, todos respetaban a Delfos, todos consultaban al oráculo, todos enviaban ofrendas. Esta neutralidad cuidadosamente mantenida era esencial. Los sacerdotes de Delfos evitaban tomar partido en conflictos internos griegos, o al menos lo intentaban, porque, por supuesto, la neutralidad absoluta es imposible. Cada profecía que favorecía a una ciudad podía ser vista como una ofensa por otra, y hubo momentos en que la neutralidad se rompió. Durante la Primera Guerra Sagrada, alrededor del año 590 a.C., la ciudad de Crisa, que controlaba el puerto marítimo más cercano a Delfos, comenzó a cobrar tarifas excesivas a los peregrinos que desembarcaban allí. Más grave aún, algunos peregrinos fueron robados o asesinados en el camino desde el puerto hasta el santuario.
La Liga Anfictiónica, las ciudades que administraban Delfos, declararon una guerra santa contra Crisa. Atenas, Esparta, Tesalia, todas enviaron tropas. Crisa fue sitiada, capturada, destruida. Sus habitantes fueron vendidos como esclavos. Su territorio fue declarado maldito. Nadie podría cultivarlo nunca más. Sería tierra consagrada a Apolo para siempre. Esta fue la primera de varias guerras sagradas. Guerras libradas nominalmente por la protección del santuario, pero que también tenían motivaciones políticas evidentes. El control de Delfos significaba influencia, y la influencia significaba poder. Pero más allá de las guerras y las maniobras políticas, Delfos también era un lugar de extraordinaria vitalidad cultural. Cada 4 años se celebraban los Juegos Píticos, segundos en importancia solo después de los Juegos Olímpicos. Pero mientras los Juegos Olímpicos eran principalmente atléticos, los Juegos Píticos incluían competencias musicales y poéticas. Cantantes, citaristas, poetas, dramaturgos competían por el honor de ser coronados con laurel del propio Parnaso. Imaginemos el ambiente durante los Juegos. Miles de peregrinos abarrotan el santuario y las áreas circundantes. Se levantan tiendas por todas partes. Mercaderes venden comida, vino, souvenirs religiosos. Hay un teatro natural en la ladera, el Teatro de Delfos, donde se representan tragedias y comedias. Hay un estadio más arriba en la montaña donde corredores compiten. Pero lo más impresionante son las competencias musicales. Se llevan a cabo en el propio templo de Apolo, frente a la fachada sagrada. Un citarista de Tebas toca un himno a Apolo, sus dedos volando sobre las cuerdas de su instrumento. La multitud escucha en silencio reverente. Cuando termina, la ovación es ensordecedora. Los jueces deliberan. Finalmente, colocan la corona de laurel sobre su cabeza. Ha ganado. Su nombre será recordado. Su ciudad celebrará. Estos festivales no solo honraban a los dioses, reforzaban la identidad panhelénica. Reunían a griegos de todas partes, recordándoles que, más allá de sus diferencias políticas, compartían lengua, dioses, valores. Eran, en el sentido más profundo, un pueblo, y en el corazón de esa identidad estaba Delfos. Los filósofos también venían. Sócrates nunca fue personalmente, según sabemos, pero conocía bien las inscripciones famosas grabadas en el pronaos del templo. 2 frases que se habían convertido en máximas de la sabiduría griega. Conócete a ti mismo. Nada en exceso. Estas frases, atribuidas a los 7 sabios de Grecia, encapsulaban valores centrales: autoconocimiento, moderación, la comprensión de los propios límites. Sócrates adoptaría «conócete a ti mismo» como el principio rector de su filosofía. Y hay otra historia famosa que vincula a Sócrates con Delfos. Su amigo Querefonte consultó al oráculo preguntando si había alguien más sabio que Sócrates. La Pitia respondió que no lo había. Cuando Sócrates se enteró, se quedó perplejo. Él no se consideraba sabio en absoluto. Así que comenzó a interrogar a otros que tenían reputación de sabios, políticos, poetas, artesanos, y descubrió que, aunque todos afirmaban saber, en realidad no sabían nada fundamental. Sócrates concluyó que su sabiduría consistía precisamente en reconocer su propia ignorancia. El oráculo, paradójicamente, había dicho la verdad. Esta historia, contada por Platón en la Apología, muestra el prestigio del oráculo incluso entre los intelectuales más escépticos de Atenas. No había que tomar las profecías literalmente, había que reflexionar sobre ellas, pero su autoridad seguía siendo inmensa. Durante el siglo IV a.C., Delfos alcanzó quizás su momento de máxima influencia política. Filipo II de Macedonia,
El padre de Alejandro Magno consultó el oráculo repetidamente mientras consolidaba su control sobre Grecia. Y cuando Alejandro mismo estaba a punto de partir en su campaña contra Persia, visitó Delfos. La historia que se cuenta es reveladora. Alejandro llegó durante uno de los meses en que el oráculo no consultaba. Impaciente y acostumbrado a que sus órdenes fueran obedecidas inmediatamente, exigió una consulta de todos modos. La Pitia, una mujer llamada Periaya, se negó. No era el día apropiado. El ritual no podía romperse. Alejandro, según se dice, entró al templo, tomó a Periaya del brazo y comenzó a arrastrarla hacia el Aditon como si pudiera forzarla a profetizar. Periaya, asustada o exasperada, exclamó: «Eres invencible, muchacho». Alejandro inmediatamente la soltó, sonrió y dijo: «No necesito más oráculo que ese». Se dio la vuelta y salió del templo. Es una historia que puede ser apócrifa, pero captura algo verdadero sobre la relación entre Delfos y el poder. Los poderosos venían a buscar legitimación divina, pero también querían controlar el mensaje, y los sacerdotes de Delfos, caminando sobre la delgada línea entre autonomía religiosa y supervivencia política, aprendieron a dar respuestas que complacían sin comprometerse demasiado. Alejandro conquistaría gran parte del mundo conocido, y por todas partes llevaría la cultura griega, y con ella la memoria de Delfos. Pero para entonces, el santuario ya estaba cambiando. El mundo estaba cambiando, y las semillas de la decadencia, invisibles aún, ya habían sido plantadas. Es mediodía en el santuario de Delfos. El sol del verano golpea las piedras blancas del templo con una intensidad que hace vibrar el aire. Pero en la sombra del pórtico, donde los peregrinos esperan, hay frescura. El olor a incienso se mezcla con el aroma de los pinos que cubren las laderas más bajas del Parnaso. Estamos en el año 350 a.C., el apogeo, el momento de máxima gloria de Delfos. Desde aquí solo habrá declive, pero nadie lo sabe aún. Imaginemos la vida cotidiana en el santuario, no solo durante los días de consulta, sino todos los días, porque Delfos no era únicamente el templo y los sacerdotes, era una pequeña ciudad completa, una comunidad que vivía del turismo religioso. Hay posadas para los peregrinos, tabernas donde comerciantes y viajeros comen cabra asada y beben vino diluido con agua de las fuentes sagradas. Hay talleres donde artesanos fabrican estatuillas votivas de Apolo para que los visitantes las compren como recuerdos. Hay escribas que, por una pequeña tarifa, escribirán tu consulta en griego correcto si no dominas el dialecto délfico. Y están los sirvientes del templo, una jerarquía completa. En la cima, los sacerdotes Hoshioi, 5 hombres elegidos de familias nobles de Delfos que servían de por vida. Ellos controlaban las finanzas del santuario, mediaban las profecías de la Pitia, administraban las ofrendas. Debajo de ellos, los profetas, funcionarios que organizaban las consultas, mantenían el orden durante los días sagrados, aseguraban que los rituales se siguieran correctamente. Y luego estaba la Pitia. En tiempos tempranos había sido una sola mujer. Pero en el período clásico, dada la demanda, había 2 pitias activas simultáneamente, con una tercera en reserva por si alguna enfermaba o moría. ¿Cómo era la vida de una pitia? Sabemos algunos detalles de Plutarco, quien fue sacerdote de Delfos durante el siglo I después de Cristo. Las pitias provenían de familias comunes de la región, no necesitaban ser de alta cuna. De hecho, se prefería cierta humildad. En tiempos antiguos debían ser vírgenes. Más tarde, ese requisito se relajó. Podían ser mujeres mayores que habían sido casadas, pero ya no lo estaban. Lo importante era su pureza ritual y su disponibilidad. Una vez elegida,
La Pitia dedicaba su vida entera al servicio de Apolo. Vivía en el santuario. Se abstenía de ciertas comidas y bebidas. 3 días antes de cada sesión de consulta, se purificaba ritualmente. Ayunaba, se bañaba en la fuente Castalia, masticaba hojas de laurel. El día de la consulta, sacrificaban una cabra. Si la cabra temblaba cuando le rociaban agua fría, era señal de que Apolo estaba presente y dispuesto a profetizar. Si la cabra no temblaba, el oráculo no consultaba ese día. Los peregrinos debían esperar otro mes. Cuando las condiciones eran propicias, la Pitia descendía al Aditon. Imaginemos ese momento desde su perspectiva. Se llama Timandra. Tiene 42 años. Ha sido Pitia durante 15 años. Conoce el ritual mejor que su propia respiración, pero aún así, cada vez siente miedo. Desciende las escaleras de piedra al Aditon. La cámara es pequeña, casi una cueva. Las paredes son de roca viva. En el centro, el trípode de bronce y debajo, la grieta, casi invisible. Solo una línea oscura en el suelo, pero de ella emerge algo, un olor, una sensación. Se sienta. El metal del trípode está frío incluso en verano. Los sacerdotes parados cerca la observan, esperan. Ella comienza a respirar profundamente, dentro, fuera, dentro, fuera. Con cada respiración, algo entra en ella. No solo aire, algo más pesado, más dulce. Su cabeza comienza a girar. Las paredes empiezan a moverse. O quizás ella está moviéndose y las paredes están quietas. No está segura. Hay voces. ¿Son los sacerdotes? ¿Son los peregrinos afuera? ¿O son otras voces más antiguas que suben desde el interior de la tierra? Siente que se está expandiendo, como si su cuerpo ya no tuviera límites claros, como si pudiera sentir las raíces de los árboles en la montaña, el flujo del agua subterránea, el latido lento de la propia tierra. Su boca se abre. Palabras salen. No las está formulando. Están siendo formuladas a través de ella. ¿Es Apolo? ¿Es el gas? ¿Es su propia mente alterada creando conexiones que normalmente no podría ver? No lo sabe. En ese momento, no importa. Habla y habla y habla, hasta que finalmente la sensación se retira como una marea. Su cuerpo vuelve a sentirse sólido, pequeño, limitado. Está agotada. Los sacerdotes la ayudan a levantarse del trípode. La guían fuera del Aditon. Le dan vino, miel, pan. No recuerda nada de lo que dijo. Esta escena, repetida cientos de veces al año durante siglos, era el corazón palpitante de Delfos. Y alrededor de ella, todo lo demás giraba. Los tesoros seguían llenándose. Pausanias, escribiendo en el siglo II después de Cristo, pero describiendo la Delfos del siglo IV antes de Cristo, enumera maravilla tras maravilla. Estatuas de oro de tamaño natural, cráteras de bronce tan grandes que se necesitaban 4 hombres para moverlas, un toro de plata maciza ofrendado por los habitantes de Corfú, una palmera de bronce con dátiles de oro ofrendada por los atenienses después de su victoria en Maratón, y el propio templo. Reconstruido varias veces después de terremotos e incendios, era en el siglo IV una maravilla arquitectónica. 6 columnas dóricas en el frente, 15 a cada lado. Construido en piedra caliza local con detalles en mármol de Paros. Los frontones estaban decorados con esculturas que representaban temas apolíneos, el dios llegando a Delfos en su carro tirado por cisnes, la batalla contra los gigantes. Dentro, el pronaos contenía las famosas inscripciones: «Conócete a ti mismo, nada en exceso, y las menos conocidas. La fianza trae ruina.
Todos fracasarán en el momento señalado, máximas que condensaban siglos de sabiduría popular griega. Y más adentro, en la cella, estaba la estatua de culto de Apolo. No sabemos exactamente cómo era, las descripciones varían. Algunos dicen que era de oro y marfil, otros que era de bronce, pero todos coinciden en que era imponente, más grande que el tamaño humano, y que sostenía en una mano una lira y en la otra una copa para libaciones. Y junto a la estatua colgaba el ónfalo, la piedra cónica que marcaba el centro del mundo. Pero Delfos no era solo religión, era, como dijimos, política y economía. Los préstamos que el santuario otorgaba a las ciudades griegas estaban cuidadosamente documentados. Inscripciones en piedra registran tasas de interés, plazos de pago, garantías. Delfos funcionaba como un banco central primitivo. Su riqueza era tan legendaria que atraía no solo a peregrinos devotos, sino también a ojos codiciosos. Durante la Tercera Guerra Sagrada, alrededor del año 350 a.C., los focenses, una tribu griega en conflicto con Tebas, se apoderaron de Delfos. No destruyeron el santuario, no profanaron el templo, pero sí saquearon los tesoros. Fundieron estatuas de oro para acuñar monedas. Usaron esa riqueza para contratar mercenarios y financiar su guerra. La reacción del mundo griego fue de horror. Los focenses fueron declarados sacrílegos. Filipo de Macedonia lideró una coalición que los derrotó. Los focenses supervivientes fueron disueltos como estado independiente, sus ciudades destruidas, su pueblo dispersado en aldeas que no podían tener más de 50 casas cada una. Este era el poder simbólico de Delfos. Robar de Apolo no era simplemente un crimen, era una ofensa cósmica que invitaba a la venganza divina y humana. Pero el saqueo focense también reveló algo preocupante. El santuario podía ser violado, los tesoros podían ser robados, los dioses aparentemente no siempre protegían lo que era suyo, y eso plantaba una semilla de duda. Si Apolo no podía proteger su propio templo, ¿cómo podía proteger a aquellos que consultaban su oráculo? Si la riqueza sagrada podía ser fundida en monedas de guerra, ¿qué quedaba de lo sagrado? Todavía faltaban siglos para la caída final, pero la fisura, ahora no solo literal sino metafórica, había comenzado a ensancharse. El mundo estaba cambiando más rápido de lo que Delfos podía adaptarse. Alejandro Magno murió en el año 323 a.C., dejando un imperio que se extendía desde Grecia hasta la India. Ese imperio se fragmentó inmediatamente en reinos helenísticos gobernados por sus generales. Los Ptolomeos en Egipto, los Seleucidas en Persia, los Antigónidas en Macedonia. Estos nuevos reyes helenísticos eran griegos en lengua y cultura, pero gobernaban sobre poblaciones egipcias, persas, judías, babilonias. El mundo se había vuelto más grande, más complejo, y Delfos, oráculo del mundo griego, se encontró compitiendo con tradiciones proféticas de otras culturas. ¿Por qué consultar a Apolo cuando podías consultar a los sacerdotes de Amón en Siwa? ¿O a los astrólogos caldeos de Babilonia? ¿O a las síbilas de Asia Menor? El prestigio de Delfos no desapareció. Los reyes helenísticos seguían enviando ofrendas, pero la exclusividad se había erosionado. Delfos era uno entre muchos, ya no el único. Y luego vino Roma. Los romanos entraron en Grecia en el siglo II a.C., primero como aliados de algunas ciudades griegas contra otras, luego como conquistadores absolutos. En el año 146 a.C., después de aplastar la Liga Aquea, Roma convirtió a Grecia en provincia. Los romanos tenían una relación compleja con la cultura griega. Por un lado, la admiraban profundamente. Los aristócratas romanos estudiaban filosofía griega. Contrataban tutores griegos para sus hijos, coleccionaban arte griego
Por otro lado, también despreciaban a los griegos contemporáneos como degenerados, sombras de sus antepasados gloriosos. Con Delfos fueron ambivalentes. Respetaban su antigüedad. Algunos líderes romanos consultaron el oráculo, pero Roma tenía sus propias tradiciones adivinatorias. Los augures que leían el vuelo de los pájaros, los arúspices que examinaban las entrañas de animales sacrificados, los libros sibilinos guardados en el Capitolio. ¿Necesitaba Roma realmente a Delfos? Y Delfos, por su parte, tenía que navegar política peligrosa. ¿A quién favorecía? ¿A Roma? ¿A los reinos helenísticos que intentaban resistir el avance romano? ¿A las ciudades griegas que buscaban mantener alguna autonomía? Las profecías de este período se volvieron aún más ambiguas, casi evasivas. Los sacerdotes de Delfos sabían que una palabra mal colocada podía invitar a la ira de alguna facción poderosa, y hubo desastres. En el año 86 a.C., Sila, general romano luchando contra Mitrídates del Ponto en las guerras mitridáticas, necesitaba dinero para pagar a sus tropas. Envió emisarios a Delfos con instrucciones claras: recaudar fondos. Los sacerdotes protestaron. Los tesoros eran sagrados, no podían ser tocados. Sila no se conmovió. Sus soldados entraron al santuario, cargaron estatuas, fundieron oro, se llevaron artefactos que habían estado allí durante siglos. Según Plutarco, cuando los emisarios de Sila entraron al Aditon para tomar la lira de oro de Apolo, escucharon un sonido musical emanando del interior del templo. Se asustaron. Enviaron mensaje a Sila preguntando si debían continuar. Sila respondió: «Es el Dios tocando música en señal de alegría por darnos sus tesoros. Continuad». Cínico, brutal y efectivo. Sila obtuvo su oro, sus tropas fueron pagadas, ganó la guerra. ¿Y Delfos? Sobrevivió, pero más pobre, más vulnerable y con su aura de inviolabilidad permanentemente dañada. Y estaba otro problema, más sutil pero quizás más corrosivo: el escepticismo filosófico. Las escuelas filosóficas helenísticas, estoicos, epicúreos, escépticos, habían desarrollado críticas sofisticadas de la religión tradicional. Los epicúreos argumentaban que los dioses, si existían, eran indiferentes a los asuntos humanos. Los escépticos cuestionaban si podíamos tener conocimiento seguro de nada, incluidas las profecías. Los estoicos creían en un destino rígido, donde las decisiones humanas eran ilusorias. Si el destino era fijo, ¿qué sentido tenía consultar un oráculo? Si los dioses eran indiferentes, ¿por qué escucharían nuestras preguntas? Si todo conocimiento era incierto, ¿cómo confiar en las palabras de una mujer en trance? Estas preguntas circulaban entre las élites educadas, y aunque la mayoría de la población seguía creyendo, la erosión intelectual era real. Cicerón, el gran orador romano, escribió un tratado llamado Sobre la adivinación, donde criticaba todas las formas de profecía, incluido el oráculo de Delfos. Argumentaba que las profecías eran vagas, que la memoria selectiva hacía que solo recordáramos las que se cumplían, que los sacerdotes usaban información natural disfrazada de revelación divina. Cicerón no era un ateo radical, creía en los dioses, pero pensaba que la adivinación era superstición, no religión verdadera. Y no estaba solo. Muchos romanos educados compartían su escepticismo. Dentro del propio santuario había tensiones. Las pitias seguían profetizando, pero ¿con la misma frecuencia? ¿Con la misma convicción? Plutarco, nuestro sacerdote escritor del siglo I después de Cristo, escribió un ensayo titulado Sobre la obsolescencia de los oráculos. En él discute por qué tantos oráculos antiguos habían dejado de funcionar. Ofrece varias teorías. Quizás los vapores subterráneos se habían agotado. Quizás la población había disminuido tanto
que ya no había suficientes personas puras para servir como pitias. Quizás los daimones, espíritus intermediarios entre dioses y humanos, que mediaban las profecías, habían abandonado la tierra. Lo fascinante es que Plutarco, un creyente devoto, reconocía el problema. Los oráculos estaban fallando, no todo el tiempo, no completamente, pero la certeza se había ido. La voz de los dioses se había vuelto más tenue, y había otra tensión entre riqueza y espiritualidad. Delfos había acumulado una fortuna, pero esa fortuna atraía corrupción. Los sacerdotes, aunque supuestamente devotos, también eran administradores de vastos recursos. Las tentaciones eran obvias. ¿Todos resistieron? Hay historias, probablemente apócrifas pero reveladoras, de pitias que fueron sobornadas para dar profecías favorables a quien pagara más. Hay quejas en fuentes antiguas sobre sacerdotes que vivían lujosamente mientras el templo se deterioraba. Imposible saber cuánto de esto es verdad y cuánto es calumnia, pero el hecho de que circularan tales historias indica algo. La reputación de Delfos estaba manchada. Ya no era el lugar intocable de pureza divina. Y luego, lentamente al principio pero con creciente velocidad, llegó la competencia más formidable que Delfos jamás enfrentaría. No otro oráculo, no otra ciudad, no otro dios tradicional, sino una fe nueva, extranjera, monoteísta, que no tenía lugar para Apolo ni para ninguno de los dioses antiguos. El cristianismo había nacido en una remota provincia del Imperio Romano llamada Judea. Durante el siglo I después de Cristo era una secta judía marginal. Para el siglo II se había extendido por las ciudades del Mediterráneo oriental. Para el siglo III había seguidores en Roma, en Galia, en Egipto, en Asia Menor. Y los cristianos no consultaban oráculos, no ofrecían sacrificios a múltiples dioses, adoraban a un solo Dios. Creían que Jesús había sido su Hijo, ejecutado y resucitado. Y crucialmente, creían que todos los dioses paganos eran, en el mejor caso, ilusiones, y en el peor, demonios. Para el cristianismo, Delfos no era un lugar sagrado, era un lugar de engaño diabólico. La Pitia no estaba poseída por Apolo, estaba poseída por espíritus malignos. Durante los siglos II y III después de Cristo, esta tensión se intensificó. Hubo persecuciones de cristianos bajo emperadores como Decio y Diocleciano, pero también hubo conversiones, incluyendo, cada vez más, conversiones entre las clases altas del imperio. Y en el año 312 después de Cristo, ocurrió algo que cambiaría todo. Constantino, luchando por el control del Imperio Romano Occidental, tuvo una visión antes de la batalla del Puente Milvio. Vio una cruz en el cielo con las palabras: «Con este signo vencerás». Ganó la batalla y atribuyó su victoria al dios cristiano. Un año después, el Edicto de Milán legalizó el cristianismo. Por primera vez, en casi 3 siglos, los cristianos podían adorar abiertamente sin miedo a la persecución. Y de repente, el equilibrio del poder religioso en el imperio había cambiado. Delfos todavía funcionaba. Las consultas continuaban, pero el mundo alrededor del santuario se estaba transformando. Y la pregunta ya no era si Delfos sobreviviría, sino cuánto tiempo más podría resistir. El emperador Juliano es recordado por los cristianos como el apóstata, por los paganos que aún existían, como el último defensor de los dioses antiguos, para los historiadores modernos, como una figura trágica y fascinante. Un emperador filósofo que intentó revertir el curso de la historia y fracasó. Juliano llegó al poder en el año 361 después de Cristo.
había sido criado cristiano, pero en secreto se había convertido al neoplatonismo y a la religión tradicional romana. Cuando se convirtió en emperador, declaró abiertamente su paganismo y se propuso restaurar los templos. Durante las décadas previas, bajo Constantino y sus hijos, muchos templos paganos habían sido abandonados, sus tierras confiscadas, sus tesoros redistribuidos a iglesias cristianas. No había habido una prohibición formal todavía, pero el mensaje era claro. El futuro pertenecía a Cristo. Juliano intentó revertir esto, ordenó la reapertura de templos, reinstauró sacrificios públicos y, por supuesto, consultó el oráculo de Delfos. Según una historia famosa, Juliano envió emisarios a Delfos preguntando sobre el éxito de su campaña contra los persas. La respuesta que recibió fue desoladora. Decida al rey: el adornado salón ha caído al suelo. Apolo ya no tiene refugio, ni laurel profético, ni fuente parlante. Incluso el agua parlante ha sido silenciada. Si esta profecía es auténtica, o fue inventada después por cristianos para mostrar que incluso los dioses paganos reconocían su derrota, no lo sabemos, pero captura una verdad emocional. Delfos sabía que su tiempo estaba acabando. Juliano murió en el año 363 durante su campaña persa. Se dice que sus últimas palabras fueron: «Venciste, Galileo», refiriéndose a Cristo. Probablemente apócrifo, pero de nuevo captura la realidad. El paganismo había perdido. Los siguientes emperadores fueron cristianos. Y gradualmente, paso a paso, los decretos se volvieron más duros contra las religiones antiguas. En el año 380, el emperador Teodosio I prohibió todos los sacrificios paganos. No podías matar un animal en honor a un dios. No podías leer augurios en sus entrañas. Hacerlo era crimen castigable. ¿Y qué era el oráculo de Delfos sino un elaborado acto de adivinación que requería sacrificios? En el año 391, Teodosio fue más lejos. Prohibió toda adoración pagana, pública o privada. Los templos debían ser cerrados. Las estatuas de los dioses debían ser removidas o destruidas. Y en el año 393, un decreto adicional declaró que cualquier lugar donde se realizaran sacrificios paganos sería confiscado. Delfos, después de más de 1000 años, fue oficialmente cerrado. No hubo batalla, no hubo resistencia armada. Simplemente, un día, las puertas del templo se cerraron. Los sacerdotes fueron dispersados. La Pitia, si aún había alguna, regresó a su aldea. Los peregrinos que llegaban encontraban las puertas cerradas con cadenas. ¿Cómo se sintió ese último día? Intentemos imaginarlo. Es el año 393 después de Cristo. Una mujer mayor, la última Pitia, cuyo nombre no conocemos, está en el Aditon. Sabe que esta será su última profecía. Los soldados imperiales llegarán pronto para cerrar el templo. Quizás ya están afuera, esperando. Se sienta en el trípode por última vez. El metal está frío como siempre. Respira los vapores. ¿Todavía están allí? ¿O la grieta también se ha cerrado? Como si la propia tierra supiera que ya no tiene sentido. Siente el mareo familiar. Las paredes se mueven, pero hay algo diferente hoy. Una tristeza, una sensación de finalidad. No solo ella está muriendo, toda una tradición, toda una forma de entender el cosmos. Su boca se abre, palabras emergen. Quizás son las palabras que la tradición cristiana posterior atribuiría a ese momento final. Apolo ya no tiene hogar. El agua sagrada ha sido silenciada. O quizás no dice nada. Quizás simplemente llora. Los sacerdotes la ayudan a bajar del trípode. Afuera escuchan pasos. Voces autoritarias. Han llegado. Salen del templo.
La última pitia mira hacia atrás una vez. El interior está oscuro. El olor a incienso se desvanecerá pronto. Las lámparas se apagarán. El silencio que los dioses llenaron durante tanto tiempo reclamará el espacio. Cierran las puertas. No hubo drama. No hubo milagros de última hora. Solo silencio. Y en los años siguientes, el saqueo comenzó. Los cristianos no destruyeron Delfos de manera sistemática, como lo harían con algunos otros templos paganos, pero tampoco lo protegieron. Los aldeanos locales comenzaron a quitar piedras del templo para construir sus casas. Las estatuas, consideradas ídolos, fueron derribadas. Algunas fueron escondidas por paganos nostálgicos. Otras fueron fundidas. Otras simplemente se dejaron caer en quebradas. El ónfalo, el ombligo del mundo, desapareció. Su paradero actual es desconocido. El teatro fue cubierto gradualmente por deslizamientos de tierra. El estadio fue invadido por vegetación. Los tesoros fueron saqueados o sus piedras reutilizadas. En el siglo V, un terremoto masivo dañó aún más las estructuras. Nadie las reparó. ¿Para qué? Los dioses se habían ido, o nunca habían estado allí, según los cristianos. Para el siglo VI, Delfos era ruinas. Un pastor que pasara por allí podría ver columnas rotas emergiendo entre los arbustos, fragmentos de inscripciones que ya nadie podía leer, escaleras que no llevaban a ninguna parte y, sobre todo, silencio. El mismo silencio que había aterrado a los antiguos griegos, porque para ellos el silencio de los dioses era peor que cualquier profecía aterradora. Al menos una profecía, aunque fuera mala, significaba que los dioses estaban prestando atención. El silencio significaba abandono, significaba que estaba solo en un universo indiferente. Y ahora, ese silencio se había vuelto permanente, pero no completamente, porque aunque el santuario murió, algo sobrevivió. Algo que no podía ser destruido con decretos imperiales ni ser borrado por el tiempo. La memoria. Los textos antiguos preservaron las historias. Heródoto, Plutarco, Pausanias. Sus obras fueron copiadas por escribas cristianos en monasterios, a pesar de su contenido pagano, porque eran consideradas valiosas como historia y literatura. Y así, aunque el oráculo ya no hablaba, las historias de lo que había dicho continuaron circulando. Las profecías famosas fueron recordadas. Las lecciones filosóficas extraídas de Conócete a ti mismo fueron incorporadas al pensamiento cristiano y más tarde al humanismo renacentista. Delfos, físicamente muerto, se volvió inmortal en la memoria cultural de Occidente. 1400 años después del cierre del oráculo, en el siglo XIX, algo extraordinario ocurrió. Los arqueólogos llegaron a Delfos. Eran parte de la fiebre de descubrimiento que había poseído a Europa. Heinrich Schliemann había excavado Troya. Arthur Evans estaba descubriendo el palacio de Cnosos en Creta. Y ahora arqueólogos franceses, con el permiso del gobierno griego, comenzaron a excavar sistemáticamente Delfos. Lo que encontraron era a la vez desolador y milagroso. Desolador porque mucho se había perdido. Los saqueos, los terremotos, los siglos de abandono habían destruido la mayoría de las estructuras. Los tesoros de oro habían desaparecido hace tiempo. Las estatuas famosas descritas por Pausanias estaban perdidas, pero milagroso, porque todavía quedaba tanto. Los cimientos del templo, el teatro, que fue restaurado, el estadio en la ladera superior de la montaña, y sobre todo cientos de inscripciones, grabadas en piedra, habían sobrevivido cuando todo lo demás se derrumbó. Estas inscripciones son tesoros. Registran decretos, tratados, listas de vencedores en los Juegos Píticos, manumisiones de esclavos, agradecimientos de consultantes. Son voces del pasado que todavía pueden escucharse. Y se encontró algo más.
En excavaciones recientes, geólogos confirmaron lo que las fuentes antiguas habían afirmado. Hay fallas tectónicas bajo Delfos. Estas fallas liberan gases, incluido etileno, que en concentraciones específicas produce exactamente los efectos descritos: euforia, alucinaciones, habla alterada. El oráculo no era fraude, al menos no completamente. Era el aprovechamiento de un fenómeno natural real. Las pitias realmente entraban en estados alterados de conciencia. Lo que decían en esos estados y cómo era interpretado, esa era la parte humana, pero el trance era genuino. Este descubrimiento es fascinante porque desmitifica sin destruir. Podemos entender el mecanismo y aún así asombrarnos ante la sofisticación del sistema que los griegos construyeron alrededor de él. Pero más allá de los hallazgos arqueológicos, el legado de Delfos es profundo e inmaterial. Primero, está el concepto mismo de oráculo. La idea de que podríamos vislumbrar el futuro, que hay señales si sabemos leerlas, que lo divino se comunica con lo humano. Esta idea no murió con Delfos, mutó, se transformó. En el cristianismo, la profecía bíblica cumplió una función similar. Los cristianos leían el Antiguo Testamento buscando predicciones sobre Cristo. Interpretaban eventos contemporáneos como cumplimiento de profecías antiguas. El impulso era el mismo: encontrar significado y dirección en un mundo incierto. Durante la Edad Media surgieron nuevas formas de adivinación: astrología, alquimia, lectura de sueños. Todas ellas herederas del impulso que había llevado a miles a subir las laderas del Parnaso. Incluso hoy, en nuestra era secular, el impulso persiste. Consultamos a expertos económicos para predecir mercados. Leemos análisis políticos intentando anticipar elecciones. Usamos algoritmos de inteligencia artificial para predecir comportamientos. Hemos cambiado los vapores subterráneos por Big Data, pero la pregunta fundamental permanece: ¿qué vendrá? ¿Cómo debo decidir? Segundo, está la lección de la ambigüedad. Las profecías de Delfos eran famosamente vagas, y eso no era debilidad, era sabiduría, porque la vida es ambigua. Las decisiones importantes raramente tienen una opción claramente correcta, y un oráculo que te dijera exactamente qué hacer te robaría tu agencia, te convertiría en marioneta del destino. Pero un oráculo que te daba una respuesta críptica te obligaba a pensar, a reflexionar, a tomar responsabilidad por tu propia interpretación. La profecía no te decía qué hacer, te daba un marco para pensar sobre qué hacer. Conócete a ti mismo no es una respuesta, es una invitación, una tarea de por vida, y eso es más valioso que cualquier predicción específica. Tercero, está la dimensión comunitaria. Delfos no era solo un lugar donde individuos consultaban sobre problemas personales, era donde el mundo griego se reunía, donde identidad panhelénica se forjaba, donde valores compartidos se articulaban. En nuestro mundo fragmentado, donde la identidad comunitaria es cada vez más difícil de mantener, esto es instructivo. Necesitamos lugares físicos o conceptuales, donde podamos reunirnos alrededor de algo mayor que nosotros mismos, donde podamos articular valores compartidos, donde podamos preguntarnos juntos quiénes somos, qué importa, hacia dónde vamos. Cuarto, está la lección sobre la impermanencia. Delfos parecía eterno. Durante más de 1000 años funcionó. Generación tras generación peregrinó allí. Parecía imposible imaginar un mundo sin el oráculo. Y, sin embargo, cerró. No gradualmente, abruptamente. Por decreto imperial un día del año 393. Lo que parece permanente no lo es. Las instituciones que parecen inmortales mueren. Las tradiciones que parecen inquebrantables se rompen. Y cuando eso ocurre, es desconcertante, aterrador, pero también liberador, porque si nada es permanente, entonces todo es posible.
Nuevas formas pueden surgir, nuevas respuestas a viejas preguntas pueden encontrarse. Quinto, está la tensión entre poder y espiritualidad. Delfos comenzó presumiblemente como un reconocimiento humilde de lo misterioso, una grieta en la tierra, vapores extraños, la sensación de estar cerca de algo luminoso, pero se convirtió en una institución inmensamente rica y políticamente poderosa, y ese poder corrompió parcialmente su espiritualidad original. Los sacerdotes se volvieron administradores. Las profecías se volvieron calculadas. Esta tensión es eterna. Toda tradición espiritual enfrenta el mismo dilema. ¿Cómo mantienes pureza de intención cuando acumulas recursos e influencia? ¿Cómo evitas que lo sagrado se convierta en herramienta de lo profano? No hay respuesta fácil. Delfos no la encontró, ni la mayoría de las instituciones religiosas a lo largo de la historia. Pero reconocer la tensión es el primer paso. Permanecer vigilante, recordar el propósito original, no dejar que los medios reemplacen al fin. Y, finalmente, está la belleza pura de la historia en sí, porque Delfos es, más allá de todas las lecciones que podemos extraer, simplemente una historia humana maravillosa. La historia de personas que miraron al mundo y vieron misterio, que construyeron sistemas elaborados intentando comprender ese misterio, que lucharon, amaron, temieron, esperaron, que trataron de encontrar significado en un cosmos que no venía con manual de instrucciones. Y durante siglos lo lograron. Crearon algo hermoso, imperfecto, ciertamente, parcialmente fundado en ilusión quizás, pero hermoso. Un templo en una montaña, una mujer en trance, una pregunta susurrada, una respuesta críptica y millones de vidas tocadas por esa interacción. Y ahora, 2500 años después, podemos caminar por las ruinas, ver las columnas que aún están en pie, leer las inscripciones que sobrevivieron, imaginar las voces que llenaron ese espacio. Y en cierto sentido, el oráculo todavía habla, no a través de una pitia, no a través de vapores, sino a través de la resonancia histórica, a través de las preguntas que todavía nos hacemos, a través del reconocimiento de que somos parte de una larga conversación humana sobre significado, propósito y destino. Delfos murió, pero su eco continúa. Y mientras haya alguien que se haga preguntas sobre el futuro, que busque sabiduría, que intente conocerse a sí mismo, el espíritu de Delfos permanece vivo. Volvamos a donde comenzamos, el año 393 después de Cristo. La última pitia en su trípode, el humo del incienso ascendiendo una vez más, y luego, silencio. ¿Cómo es posible que algo que duró más de 1000 años pudiera simplemente terminar? ¿Un día funcionando, el siguiente cerrado para siempre? Hemos viajado juntos buscando respuestas, y como en las mejores profecías de Delfos, no hay una respuesta simple, hay múltiples verdades entrelazadas. El oráculo cayó porque el mundo cambió, porque Roma conquistó, porque el cristianismo ofreció una nueva narrativa que no tenía lugar para los dioses antiguos, porque los vapores quizás disminuyeron, porque el escepticismo filosófico erosionó la fe, porque la riqueza del santuario lo convirtió en objetivo de saqueo, porque nada humano es eterno. Pero también cayó porque había cumplido su propósito. Durante siglos, Delfos había ayudado a los griegos a navegar la incertidumbre. Había proporcionado un lenguaje para hablar sobre lo incierto, había creado comunidad, había inspirado reflexión.
Y cuando el mundo ya no necesitaba esa forma específica de orientación, cuando nuevas formas emergieron, el oráculo pudo descansar. Eso no es fracaso. Es el ciclo natural de todas las instituciones humanas. Nacen, florecen, sirven y eventualmente dan paso a lo nuevo. Pero lo que Delfos nos enseñó no murió. Conócete a ti mismo. Permanece como uno de los imperativos filosóficos más profundos de Occidente. La idea de que el autoconocimiento es el fundamento de la sabiduría, que debemos examinar nuestras propias motivaciones antes de juzgar el mundo, que el viaje más importante es el viaje interior. Nada en exceso también sobrevive, la llamada a la moderación, a evitar extremos, a encontrar equilibrio. En nuestra era de todo o nada, de polarización constante, de adicción a la certeza absoluta, esta máxima es más relevante que nunca. Y el concepto mismo de santuario, de lugar apartado donde podemos conectar con algo mayor que nosotros mismos, donde podemos hacer las grandes preguntas, donde el ruido del mundo cotidiano se silencia temporalmente. No necesitamos viajar a una montaña en Grecia. El santuario puede ser interno, un momento de quietud al inicio del día, una caminata en la naturaleza, una conversación profunda con un amigo. Cualquier espacio donde creamos la posibilidad de reflexión y conexión. Entonces, ¿qué nos dice la historia de Delfos sobre nosotros mismos? ¿Sobre nuestro momento histórico? Nos dice que la necesidad humana de significado es constante, pero las formas que toma cambian. Nos dice que la ambigüedad no es enemiga de la sabiduría, sino su aliada. Nos dice que lo sagrado y lo político siempre estarán entrelazados y debemos estar vigilantes para que uno no corrompa completamente al otro. Nos dice que incluso las instituciones más poderosas son mortales y que eso está bien, porque nuevas formas surgirán. Y nos dice que cada generación debe hacer la misma pregunta que llevó a millones a Delfos. ¿Cómo debo vivir? ¿Qué es lo correcto? ¿Quién soy realmente? Estas preguntas no tienen respuestas finales, solo tienen la búsqueda constante de mejores respuestas. Ahora, antes de despedirnos, quiero preguntarte algo. De todo lo que hemos explorado esta noche, ¿qué momento resonó más contigo? ¿Fue la imagen de la primera Pitia sentándose nerviosamente en el trípode? ¿La ambición de ciudades compitiendo por construir tesoros más espléndidos? ¿La tristeza de ese último día cuando las puertas se cerraron? ¿O quizás la idea de que algo puede morir físicamente pero vivir para siempre en memoria y significado? Cuéntame en los comentarios. Me encantaría conocer tu perspectiva. Y si hay otros temas históricos que te gustaría que exploráramos juntos en futuras noches, otros santuarios olvidados, otras civilizaciones silenciadas, otras preguntas sin respuesta, compártelo también. Somnialis crece con tu participación. Y si esta historia te ha acompañado esta noche, si te ha hecho pensar, si ha encendido tu curiosidad sobre nuestro pasado compartido, considera suscribirte. Cada semana nos embarcamos en un nuevo viaje. Buscamos entender cómo llegamos aquí. ¿Quiénes fueron nuestros antepasados espirituales? ¿Qué lecciones dejaron grabadas en piedra y en texto? Esperando que las escuchemos, porque al final eso es lo que hacemos aquí, ¿verdad? Escuchamos voces del pasado, no porque el pasado sea mejor que el presente, sino porque entender de dónde venimos nos ayuda a decidir hacia dónde queremos ir. El humo del incienso ha desaparecido. La Pitia ya no se sienta en el trípode. Apolo no habla más a través de labios humanos, pero en las ruinas de Delfos, si escuchas con suficiente atención, todavía puedes oír algo. No palabras, no profecías específicas, sino algo más sutil, el eco de todas las preguntas que se hicieron allí.
el susurro de todas las esperanzas y temores que los peregrinos llevaron montaña arriba. Y ese eco nos recuerda que no estamos solos en nuestra búsqueda de significado, que cada generación ha luchado con las mismas preguntas fundamentales, que el impulso de comprender, de anticipar, de conocer, es profundamente humano. Los griegos miraban al cielo y veían dioses. Nosotros miramos al cielo y vemos galaxias. Pero la pregunta detrás de la mirada es la misma. ¿Cuál es nuestro lugar en todo esto? Delfos no respondió a esa pregunta. Ningún oráculo puede. Pero creó un espacio donde la pregunta podía hacerse con reverencia. Y ese es quizás el mayor legado de todos. Así que mientras cierras los ojos y dejas que el sueño te alcance, imagina por un momento que estás allí, en las laderas del Parnaso. El aire huele a pino y a tierra seca. A lo lejos, el resplandor del Golfo de Corinto refleja la luz de la luna. Y sobre ti, las estrellas, las mismas estrellas que vieron generaciones de peregrinos caminando por la vía sacra. Respira profundo. El pasado no está tan lejos. Vive en cada decisión que tomamos, en cada pregunta que nos atrevemos a hacer, en cada momento en que buscamos sabiduría en lugar de simplemente certeza. El oráculo ha callado, pero la búsqueda continúa. Y quizás eso es exactamente como debe ser. Que descanses bien, viajero nocturno, que tus sueños sean profundos y que cuando despiertes lleves contigo algo de la sabiduría de aquellos que vinieron antes, no respuestas fáciles, sino mejores preguntas. Hasta entonces, buenas noches desde Somnialis. Que el pasado te enseñe, que el presente te desafíe y que el futuro te inspire. Duerme bien.